¿Cómo les va? No se pude. Eh, Voy a dedicarle horas a volver a aprender a usar el nuevo programa, pero no se puede. Pero igual les voy a hacer un video para contarle algunas cosas que quería contarles en vivo. Pero bueno, eh, así son las cosas. Hoy se cerraron las listas, o, o están cerrándose las listas, porque si se aplica el Código Electoral Nacional, tienen tiempo hasta las dos primeras de mañana. Es decir, mañana dos primeras tienen tiempo de presentar las últimas listas. Yo me tengo que manejar con la información de los amigos porque los medios de comunicación solo están concentrados ahora con la enorme dificultad de que no tienen que competir contra, es decir, que la Libertad Avanza no tiene que competir contra el kirchnerismo. Vienen hace meses diciendo, y yo les advertía que esto no era así, vienen hace meses diciendo que o lo votamos a Milei o votamos al kirchnerismo. Es decir, no hay terceros, no hay cuartos, no hay quintos. Estamos hablando de una elección legislativa. Es decir, yo quiero elegir legisladores. Les voy a contar alguna pequeña historia. Cuando fue Massachetti candidato a presidente, yo corté boleta. Voté a los diputados de mi partido, pero no voté a Massachetti. Yo conozco mucha gente que independientemente que no tenga destino, vota al socialismo. O gente que aunque no tenga destino, vota, no sé, a algún partido vecinal. Es decir, el voto no lo determinan los medios de comunicación como está ocurriendo de una manera con una desfachatez inaudita en este último tiempo. O si no votás a Milei sos K. Pero no solo lo dicen los medios, los dicen los miembros del gobierno, los candidatos. El ridículo de Ritondo. Ah, si no nos votás a nosotros sos K. No, macho, yo soy radical en la vida, te votaría a vos. Te voté a vos con las partes de Juntos por el Cambio. Y como en mi caso, yo sé que hay cientos de miles. Porque, por ejemplo, la Libertad Avanza hizo ayer una reunión en Olivos para ver cuántos diputados tiene para poder vetar las leyes que salieron con respecto a los jubilados, respecto a los discapacitados, respecto a a los impuestos a los combustibles. Bueno, esas 12 normas que salieron hace 2 semanas en el Senado. Juntaron 50 diputados, todos diputados de ellos, más los diputados del PRO y un radical. Le faltan 30 diputados para poder eh, sostener el veto. Y yo creo que alguna vez les dije, nadie va a levantar la mano para vetar el aumento de los jubilados en plenas elecciones, es decir, en campaña. Porque lo que se está cerrando ahora es lo que se va a votar en octubre. Y si vos ves la lista del peronismo, eh, para dar alguna, ¿no? Que es lo que todo el mundo está preocupado, es decir, básicamente el gobierno y la prensa nos dice que el- si no votamos a Milei somos kirchneristas.
El Frente Patria Grande, espacio liderado por Máximo, Axel y Sergio Massa, se escogió a Itaí Hatman para encabezar su lista de candidatos a diputados nacionales, mientras que en la provincia de Buenos Aires el primer lugar será para Jorge Tayana. Es decir, si nosotros hacemos un análisis, el ex ministro de Defensa, si nosotros hacemos un análisis de la lista de Fuerza Patria, que vendría a ser el peronismo, el kirchnerismo está en inferioridad de condiciones frente a la gente de Kicillof y frente a la gente de Massa. Y yo no creo que le genere miedo Massa porque a la gente de Milei, porque en los primeros 18 meses las segundas y terceras líneas de todo el gobierno eran masistas. Y castas eran todos menos Massa. Entonces, esta historieta que nos vienen vendiendo desde hace meses, de que hay una polarización, Milei, Cristina, primero, Cristina está presa e inhibida, y por la propia lógica de Cristina Kirchner, no deja herederos, porque Máximo no es un tipo que atraiga multitudes. Y los peronistas pueden tener muchos defectos, pero no son tontos. Si no, seguirían gobernando la mitad del país. Entonces, muerto el concepto de polarización entre el cristinismo y Milei, que es un mensaje directo a la clase media, el sector medio de la sociedad, que es el que define la elección, nos encontramos frente a la situación de que hay una tercera fuerza a la cual sistemáticamente ignoran, que es una tercera fuerza que tiene a Córdoba, Santa Fe, Jujuy, Chubut y Santa Cruz. Lo gracioso es que en todas las encuestas, por ejemplo la encuesta de Córdoba, es que Areti le saca 10 puntos de diferencia, al candidato radical y no sé cuántos, creo 14 puntos de diferencia al candidato de La Libertad Avanza. Es decir, que hay como una confusión entre la esencia de la información y lo que está ocurriendo, que es la creación de la información. Informar es qué es lo que ocurre, cuándo ocurre, cómo ocurre y quiénes son los protagonistas de eso que está ocurriendo. Ahora, si ustedes ven los diarios, todos, Clarín, Perfil, La Nación Más, bueno, todos los medios, la discusión es entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo. No hay terceras fuerzas. Y yo les digo, en el interior los números son distintos, totalmente distintos. Yo entiendo que la provincia de Buenos Aires es electoralmente definitoria, que la capital federal es un electorado importante. Tan importante es que el PRO, que está gobernando, le dieron 2 lugares. Que si tan importante el PRO no es en la capital federal. En la provincia de Buenos Aires le dieron 2 lugares a salir. Los cálculos que todo el mundo hace es que el peronismo saca entre 14 y 15 diputados nacionales. Claro, uno puede inducir que a la Libertad Avanza, aunque saque 10 o 12, hará una extraordinaria elección porque es su primera vez. Entonces todo suma, por eso se pueden dar el lujo de aprovechar el segundo lugar
del cupo femenino para poner una ex vedette. Yo hoy le mandé un tuit a Conamon para que averiguara, él que tiene más elementos de juicio que yo, si todas estas mujeres que aparecen en las listas de la Libertad Avanza, la señora Gallardo en Corrientes, eh, la que aparece en la en la provincia de Buenos Aires, que se dicen actrices, aportan al sindicato, al menos. Pero bueno, no importa. Lo concreto que hay tres fuerzas en el país, aunque a la prensa no le guste. Por una cuestión como se decía hace muchos años, prepotencia de número. ¿Qué va a pasar en Buenos Aires en la elección local a la cual el gobierno le quita importancia porque sabe que la pierde por escándalo? Entonces dice, a mí no me importa lo que pase en la provincia de Buenos Aires, a mí lo que me importa es lo que pasa en octubre, pero puede ocurrir que hay miles de indecisos que cuando vean el resultado de la provincia de Buenos Aires pueden tomar una decisión, porque entre la elección de la provincia de Buenos Aires y la elección nacional hay un mes. Y en definitiva, es una elección legislativa, no se juega nada, es la elección donde uno puede, la política puede darse el lujo de ensayar, de hacer ensayos, de, por ejemplo, como pasó en la provincia de Buenos Aires, que frente a una discusión, Somos dijo, bueno, Maganudo, organícenlo ustedes, nosotros nos corremos, hacemos lo que podemos hacer, hacemos lo nuestro, ustedes creen que de esto entienden. Es decir, esto se puede hacer en una legislativa, no se puede hacer en una nacional. Y la nacional, que es en el año 2027, viene con paso. Entonces ahí se va a ordenar. Esta es una elección que de por sí no dice nada. Lo que sí dice es que en Córdoba va a ganar el peronismo, en Santa Fe va a ganar el radicalismo, que en Jujuy va a ganar el radicalismo, que en Santa Cruz y Chubut seguramente gane el PRO, no el PRO de Macri, el PRO de este grupo que se llama Provincias Unidas. Y que donde intervino Mauricio y tiene dos diputados a salir, 4 en total si lo contamos a Ritondo y a Santilli. Esto es un punto. El otro punto que a mí me parecía interesante conversar con ustedes es que hay una desesperación en el gobierno, una enorme desesperación en el gobierno, porque estamos llegando a un mes de las elecciones, 2 meses de las elecciones, y el presidente había dicho que para esta altura el dólar iba a estar en 900 pesos y que la inflación iba a estar en 1 punto. La inflación de julio es 1.9. En realidad es 2.10, 2.1, como dicen todas las encuestadoras. Generosas con el gobierno, por cierto. Pero bueno, 1.9, porque son como líneas rojas. Las famosas líneas rojas de Putin. Si pasa tal cosa, buscamos la solución nuclear y pasó de todo, hasta le bombardea Moscú y la solución nuclear no aparece, porque nadie está tan loco de apretar el botón. Bueno, las líneas rojas de Milei son igualmente de ridículas. Entonces, si yo soy un observador sin compromiso político alguno,
Digo, el presidente a mí me dijo que a esta altura el dólar iba a estar a 900. El presidente me dijo que a esta altura la inflación iba a estar a un punto y que no iba a tener costo. Bueno, la realidad es que el dólar vale 1340. La realidad es que la inflación está a un punto 9 y que el costo es colocar bonos del Estado, deuda del Estado, al 65%. Entonces, esto es como, ¿cómo se los puedo decir? Esto es lo que yo conversaba con los amigos, con los militantes, con los simpatizantes, con los que no eran ni una cosa ni la otra, previo a una elección, que nos juntábamos para analizar, casi como un juego, a quién teníamos que votar y por qué, o a quién no debíamos votar y por qué. Claro, yo vivía en un pueblo, como era San Isidro, y el tiempo que yo viví en la capital federal seguía votando en San Isidro, porque ahí tenía mi domicilio electoral. Entonces, en este juego, que les sugiero, háganlo ustedes con los propios, con sus amigos, decíamos, ¿qué decía el gobierno hace un año? Bueno, ¿cómo estamos hoy? ¿Qué decía la oposición hace un año? ¿Cómo estamos hoy? ¿Por qué el gobierno no logra juntar a los 87 héroes? Juntó apenas 50. Le falta 37. Y nada me hace pensar que esos 37 se suiciden. Por eso la promesa del gobierno, como no puede cumplirla, el dólar a 900, la inflación a un punto y no deberle nada a nadie, es para el futuro. Nosotros queremos ganar, que no voten al kirchnerismo, los demás no existimos, los demás que gobernamos provincias no existimos para mi ley. Eh, si ustedes me dan los votos a mí, yo con los votos voy a poder hacer las transformaciones necesarias para... Fantástico. Suponiendo que mi ley sacara el 100% de los diputados nacionales en octubre, aún así no tendría mayoría. ¿Y cuáles son las reformas que él está proponiendo para hacer? Las que no puede hacer ahora. Eliminar el 7,2 que votó los diputados y el Senado para los jubilados. Entre sus reformas están no darle un centavo a los discapacitados. Entre sus reformas están no aumentarle un centavo a las universidades. Entre sus reformas están seguir ahogando al CONICET, al sistema educativo en general en sus niveles, en todos sus niveles, porque no se confundan. Cuando vos no pagás al nivel primario la educación de gestión pública, la gente que hace educación privada o educación de gestión privada no se siente obligada porque es la única alternativa que tienen los sectores medios, entonces ponen el precio que quieren. Nosotros este fenómeno ya lo vivimos en la época de Duhalde. Y yo soy un educador, conozco el gremio. ¿Cuándo bajan los precios de la educación privada?
Y yo cuando hablo de educación privada no hablo del Newman, del Champagnat, del Argentina Modelo, del Word, no estoy hablando de ese tipo de educación que es carísima de por sí y siempre ha sido carísima de por sí. No, yo estoy hablando de educación parroquial, de los pequeños colegios que se arman en las localidades, los colegios, esos pequeños colegios privados, preescolares, primarios, secundarios. Entonces, cuando la educación privada, ¿en qué momento la educación privada aumenta sus costos? Aún aquellas que es de gestión privada que reciben subsidio del Estado. Es decir, el Estado Nacional nunca subsidian los estados provinciales, porque entre los regalos que nos hizo Menem a las provincias fue darnos la educación, la salud y la seguridad. Es decir, estos tres elementos fundamentales para la convivencia son responsabilidad provincial, no es una responsabilidad nacional. Quedaron algunos hospitales nacionales, quedó la Policía Federal y las universidades, las que son nacionales, porque hay muchas universidades que son de gestión pública, pero que son provinciales. Muy bien. Entonces, en este juego que yo les propongo, pregúntense, ¿qué es lo que quiere el gobierno para el futuro con los legisladores que consiga, muchos o pocos? ¿Qué es lo que va a pretender? Muy bien, como ya lo han expresado, es decir, si vos tenés 64 años, ellos van a intentar de que te jubiles a los 70. Si sos mujer y tenés 59 años, van a intentar de que te jubiles a los 65. Y el argumento, bastante hipócrita por cierto, es que si no ingresa dinero por trabajo, no ingresa dinero al sistema, el sistema no se puede financiar. Es decir, el ANSES no se puede financiar. Yo lo que diría es que con el fondo de reparación que tiene, de sustentabilidad que tiene el ANSES, no lo timbeen en la bolsa, no lo timbeen con bonos, para empezar a hablar. Entonces, cuando vos querés hacer una reforma que a mí me parecería bien, en otro escenario, a mí me encantaría seguir trabajando. Tengo 71 años. Pero en mucha gente que tiene 70 años y que podría seguir trabajando, hoy compite con muchachos que tienen 25, compiten con aplicaciones, compiten con inteligencia artificial, compiten con cosas que no, que les cierran puertas en el sistema laboral hoy a personas menores de 40. Para darles un ejemplo, yo hace unos años tenía un oficial de cuentas en el banco con el cual yo operaba. Se llamaba Gastón. Gastón era mi oficial de cuentas. Era oficial de cuentas de un montón de gente, pero entre ellos yo. Entonces yo lo llamaba y le decía, sacame una copia del último, del resumen de mi cuenta corriente, de mi caja de ahorros. Había un hombre, yo hablaba con una persona. Ibas al banco y tenías 10 cajas con 10 cajeros. No solo cobrabas el cheque a la vista o hacías un depósito, sino que pagabas la luz, el gas, el teléfono. ¿Se acuerdan? Hoy los bancos tienen 2 cajas y cajeros automáticos. El oficial de cuenta es una aplicación. Ya no está Gastón. Es una aplicación. Y eso pasa en las compañías de seguros, eso pasa en los bancos,
Eso pasa en las organizaciones financieras que antes tomaban mucha gente, especialistas en finanzas, por ejemplo, que manejaban y organizaban carpetas de seguimiento de una empresa para ofrecer acciones a los clientes. Eso ya no existe. Hoy hay fondos comunes de inversión que te juntan 5 o 6 empresas y te ofrecen una cobertura sobre esas 5 o 6 empresas y el cliente lo que hace es depositar dinero. Entonces, ¿para qué quiere el Ejecutivo más legisladores? Aparte de esta calidad, pues si nos ponemos a pensar, los empezamos a mirar, es de una calidad bastante triste, ¿no es cierto? Es decir, bueno, José Luis Esper, que tendría que explicarnos por qué la campaña anterior la hizo en el avión de un narcotraficante, Luis Petri, ministro de Defensa, que nos tendrá que explicar por qué se gastó tanto dinero sin presupuesto, se gastó tanto dinero en aviones que son viejos. Son muy buenas máquinas los F-16, pero son viejos y son muy costosos de mantener. Y nosotros no tenemos una expectativa de guerra con nadie. Es decir, todos nuestros ingresos nosotros deberíamos dedicar o a pagar la deuda para bajar los intereses y poder entrar en los mercados internacionales, no que para que Caputo siga endeudándonos, para que las empresas puedan pedir dinero para grandes operaciones. ¿Para qué quieren diputados si no van a hacer obra pública? Ya plantearon que la obra pública, que nos olvidemos de la obra pública, que si la obra tiene sentido, algún privado lo hará. Por ejemplo, ¿cuántas rutas hay, como decíamos cuando éramos chicos, que van a ninguna parte, pero que son necesarias tenerlas? Las rutas provinciales que confluyen en una ruta nacional que transporta el alimento a la capital federal, porque la capital federal no produce nada, absolutamente nada. Salvo que alguien tenga en su balcón una planta de tomate. Le duran 2 días. Dos ensaladas se acabaron los tomates. Ahora, esas rutas que traen las frutas, las verduras del interior, en el caso de la capital federal que vienen de Escobar, de General Sarmiento, perdón, de Capitán Sarmiento, de Zárate, la fruta que viene del Delta. ¿Por qué caminos lo hacen? Entonces nosotros estamos pasando estos días, que lleguen hasta las elecciones, tendremos que analizar con serenidad, con frialdad, ¿para qué quiere el Ejecutivo más diputados? ¿Y para qué quiere la oposición más diputados? Esto es más fácil, porque la oposición quiere más diputados porque quiere que el 7,2 de los jubilados se convierta en ley y los jubilados ganen el 7,2% más. Que tampoco es wow, la panacea. Quiere que se modifique la ley de discapacidad para que la gente que se encarga de tratar con las personas con discapacidades en sus distintos tipos. Yo tengo una hija que trabaja con discapacitados. Cuando me cuenta lo que gana, nos matamos de risa. Es profesora de arte. Lo de ella es casi una acción militante.
No por la política, sino porque ella es así. Pero ¿cuánta gente tiene que vivir de su trabajo? Y vivir de su trabajo con personas que tienen dificultades, que tienen discapacidades en algunos casos severas. ¿No merecen que se les pague? ¿Se les pague correctamente? Bueno, nosotros queremos tener diputados de oposición para que se les pague correctamente. Queremos tener diputados en la oposición para que aquellos que no pueden pagar una privada puedan pagar una universidad estatal. Es decir, puedan ir a una universidad estatal. Para que el Garraham siga siendo el Garraham. Es muy gracioso porque la residencia del Gordo Dan la hizo en el Garraham. Después dijo la medicina no es para mí, me da más plata decir imbecilidades por Twitter. Eso es dinero tirado a la calle porque estudió en la Universidad de Buenos Aires. Ahí sí, el Gordo Dan es todo pérdida. Entonces, para redondear, trataré de ver cómo hacemos un vivo la semana que viene. Juro que me pasaré toda la semana tratando de ver qué es lo que hay que hacer. Pero lo concreto es que tenemos que pensar en estos días para qué vamos a votar. Los que viven en la provincia de Buenos Aires y que tienen que votar previamente legisladores provinciales, con un gobernador que yo diría, si bien es un gobernador de origen kirchnerista, es un gobernador que tomó distancia del kirchnerismo. Digámoslo todo, como Mauricio y Jorge y Ritondo y Santilli tomaron distancia del PRO, de alguna manera podríamos decir que Kicillof tomó distancia del kirchnerismo. Y que es un personaje que, según las encuestas, está haciendo las cosas bien. Yo ahí publiqué en Twitter la última encuesta de Zurbarán Córdoba, que va preguntando directamente sobre las cosas. ¿Cuánta gente le interesa que el Garraham siga siendo el Garraham, que tenga presupuesto? Es casi el 80%. El 60 y pico dentro de los votantes de Milei. Es decir, hasta los propios votantes de Milei quieren que el Garraham funcione. Y funciona con dinero. Yo les haría esta recomendación. Busquen en Google Suburbarán Córdoba, encuestas, y va a aparecer la empresa. Van a inicio, es decir, encuestas, y ahí dice encuesta 2025, el título, y ahí habla sobre no solo sobre el Garraham, sino sobre otras cosas que son sumamente interesantes, que observamos que el periodismo dice que está todo el mundo en contra, pero cuando se le pregunta a ese todo el mundo, está todo el mundo a favor. Y con esto redondeo, llegan a la mentira más absoluta. Por ejemplo, un periódico, un diarito electrónico muy liberal dice que la universidad pública, este año en la universidad pública solamente el 1% cursó.
La pregunta que uno se tiene que hacer, ¿en qué carrera? ¿Cuál de todas las universidades? ¿El conjunto de las universidades? Bueno, yo le voy a responder. El conjunto de las universidades públicas, es decir, de gestión pública, de los que han ingresado, sacando a la Universidad de Buenos Aires, que tiene un régimen de ingreso muy particular, de los que han ingresado, ¿no es cierto?, han cursado el 87%. De la Universidad de Buenos Aires, los que han ingresado al CBC hasta ahora, porque estamos a mitad de año, hasta ahora, de los que han ingresado al CBC, están cursando 90%. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿hasta cuándo vamos a soportar de que los medios nos sigan mintiendo ya de manera aberrante cuando estamos viendo claramente para qué? Para los negocios del Toto Caputo, para los negocios del presidente del Banco Central, para los negocios de la familia Milei, que entre paréntesis van a terminar declarando ante la justicia por el caso Libra. Estas cosas les quería decir. Pensémoslo juntos, ¿sí? Un cariño, nos vemos uno de estos días. Gracias.